Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Llevo varios años revisando diferentes tabletas Android de diferentes marcas y diferentes modelos. Y desde hace más o menos 5 años dejé de revisar las tabletas de Huawei, lo vas a ver por aquí. Ya no las reviso porque desde ese entonces Estados Unidos decidió aplicarle un bloqueo a la marca para que deje de utilizar algunos chips y en especial los servicios de Google. Ya desde ese entonces era considerada una buena marca que estaba en auge y tenía dispositivos muy económicos y a la vez bastante buenos, incluso en los modelos gama baja que en ese entonces ya estábamos revisando. Por esos entonces Huawei todavía seguía utilizando los servicios de Google y también tenía su propia capa de personalización llamada EMUI. Y 5 años después aquí tengo otra vez una tableta de la marca Huawei. Se trata del modelo MatePad 11.5S que salió en el 2024, así que relativamente es un modelo que aún está vigente. A pesar de que ya se lanzó una versión 11.5 2025 que tiene unas cuantas funciones que han sido recortadas, así que yo considero que esta versión 11.5S de 2024 todavía sigue siendo mejor. No te voy a contar las características técnicas de la tableta porque de todas formas las puedes conseguir en la página web de la marca o incluso en otras páginas web también de especificaciones de tabletas. Así que lo que voy a hacer en este video es contarte mi experiencia con la tableta Huawei, regresando al mundo de las tabletas de Huawei, en especial por su sistema operativo Harmony OS. Llevo usándola aproximadamente 3 meses y prácticamente no he notado que la tableta el sistema operativo tenga restricciones, salvo en la instalación de una que otra aplicación por las aplicaciones de Google, pero con unos cuantos pasos la verdad que se hace relativamente fácil utilizar la tableta como si estuvieras utilizando cualquier tableta o teléfono Android. En los celulares sí he visto que Huawei tiene unas cuantas restricciones, en especial en las aplicaciones o en las plataformas donde tengas que hacer uso de tu tarjeta para pagar ciertas cosas, pero en un 90-95% el uso del sistema operativo de Huawei en los teléfonos es muy funcional. Y lo mismo va a pasar con las tabletas. Vas a poder hacer uso de cualquier función o cualquier aplicación que necesites instalar desde Play Store o incluso desde la App Gallery que es propia de Huawei. Para instalar Play Store lo único que tienes que hacer es instalar Gbox desde la App Gallery, la instalas y desde esta aplicación vas a poder instalar los servicios de Google. Una vez que tengas las aplicaciones vas a poder vincular tu cuenta y vas a poder tener acceso a Play Store y por supuesto descargar cualquier aplicación que necesitas. Y una vez que la aplicación ya está instalada, lo que puedes hacer también es instalar un acceso directo a Play Store para que instales cualquier aplicación. En el caso de que no sepas cómo hacer algo, felizmente hay muchas guías, incluso aquí en el canal también tengo diferentes guías. En el caso de que no sepas cómo hacer algo, aplicas la solución a la tableta y lo mejor de todo que esa solución generalmente es permanente. En el caso de que quieras reiniciar la tableta al momento de encenderla, no tienes que hacer nada más, la aplicación la solución ya está aplicada. Incluso si es que actualizas la tableta, igual no vas a tener que hacer nada más, la solución ya es definitiva en la gran mayoría de veces. En el caso de que quieras la tableta para estudiar o para trabajar o solamente para consumir contenido multimedia, te diré que su sistema está muy bien optimizado. Se nota bastante la fluidez por sus aplicaciones. Y eso que esta tableta no es una tableta gama alta, es considerada una tableta gama media alta quizás. Este modelo, el MatePad 11.5S, tiene 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento. Pero su sistema, como está optimizado, solamente parece que el dispositivo tuviera mejores características. La pantalla tiene una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz en este modelo MatePad 11.5S, pero también hay tabletas que tienen menor frecuencia. Por ejemplo, la versión 11.5 2025 ha reducido su tasa de refresco cayendo hasta 120, o el modelo MatePad SE de 11 pulgadas en donde su frecuencia de actualización solamente es de 60 Hz. Así como te mostré hace unos días la tableta Lenovo IdeaPad Tab Pro que tiene pantalla mate, esta Huawei MatePad 11.5 también tiene esa pantalla mate bastante bonita que refleja muy bien los brillos. Mira, al frente tengo unas cuantas luces, por aquí también tengo unas cuantas luces y mira, no refleja casi nada, a diferencia de otras tabletas o teléfonos. Mira, aquí hay una luz, aquí hay otra y lo refleja como si fuera un espejo.
Y mira, esta Huawei prácticamente no refleja casi nada y difumina cualquier iluminación que tenga a su alrededor. La tablet me costó menos de $400 y lo mejor de todo es que viene en un kit. Mira, viene de esta manera. Por supuesto que vamos a tener la tablet. En otra caja va a incluir el teclado con el soporte magnético para la tablet. Y además, como es magnético, únicamente lo pones por detrás, se pega a la tableta y ya está. Mira, bastante útil. Y además se puede acomodar para que se pueda utilizar como si fuera una mini computadora o una laptop o una portátil. Y usa el tipo de conexión Nearlink. Mira, aquí me está pidiendo vinculación. Solamente toco en conectar y listo. El teclado ya está configurado y vinculado. No tienes que hacer nada más. Es muy fácil. Seguramente también vas a encontrar algunas promociones en donde te van a vender el kit, la tableta con el teclado y además te van a regalar un mouse o en especial el lápiz Huawei M Pencil de tercera generación. Para configurar el lápiz también es muy sencillo. Únicamente se coloca en la parte de arriba. Y listo, una vez que detecta el lápiz va a cargarlo en el caso de que no tenga batería, y si es que tiene batería te va a permitir conectarlo también utilizando la tecnología Nearlink. Únicamente tocas conectar y sin configurar nada más ya está vinculado y listo para utilizar. Debes saber que el uso de este M Pencil en esta Huawei ha sido muy buena. No tiene nada que envidiar a la iPad Pro, que cuesta un poco más que este modelo, cuyo lápiz también es bastante bueno, y no tiene nada que envidiar tampoco a una tableta de Samsung con su S Pen. La fluidez que vas a obtener de este lápiz cuando estés tomando notas o incluso para pintar va a ser muy bueno, sobre todo porque, como te contaba, también usa Nearlink y la tecnología hace que tenga muy poco retraso, muy poca latencia, así que para escribir te va a funcionar muy bien. Y volviendo al tema del bloqueo, aparte de la tecnología que ya estaba desarrollando Huawei, también tenía muchas aplicaciones y hasta ahora veo que tiene bastantes aplicaciones preinstaladas y muchas de ellas son bastante útiles. Por ejemplo, para tomar notas tienes Touch Notes, que la revisamos hace un tiempo y es una aplicación que te la recomiendo que puedas probar. Otra aplicación de notas es la aplicación Notas, que es de la misma Huawei. Si bien la herramienta parece sencilla, en realidad es muy potente. Por un lado vas a tener los tipos de lápices, por otro lado vas a tener las herramientas y por otro lado vas a tener los grosores y los colores. Voy a revisar más a profundidad esta aplicación porque me parece que debes probar, es bastante buena. Y también vamos a tener la opción de sincronizar las notas en la nube para que así no pierdas nada de lo que escribas. Yo creo que los 5 GB que te regala Huawei te va a ser suficiente para guardar tanto notas, fotos o incluso algunos videos. Y si es que quieres instalar aplicaciones que requieran los servicios de Google, incluso juegos, las he podido instalar y no me ha dado ningún error o problemas para iniciar sesión en mis cuentas. Pero donde sí tuve problema es para iniciar una partida en Fortnite. Me salía un error con la tarjeta gráfica que no logré solucionar, así que no logré probarlo. Debo suponer que los juegos son desarrollados por las empresas norteamericanas, mientras que los procesadores son desarrollados o fabricados por empresas chinas. Y por el bloqueo creo que se va a mantener este tipo de problemas. Si bien se pueden utilizar muchas aplicaciones de Google, he notado que en las aplicaciones de inteligencia artificial me ha salido un error. Intenté generar una imagen con un prompt muy sencillo, pero no me lo ha generado. Este mismo prompt, utilizándolo en un teléfono, sí lo pudo hacer muy rápido, pero no se pudo hacer en la tableta. Para eso tuve que utilizar el navegador y desde el navegador sí generó la imagen que pedí. Pero aunque Gemini sí se instala en la tableta, no puede generar imágenes. Si quieres Google Drive, bueno, aquí está Google Drive y puedo tener acceso a todos mis archivos. Y también puedo tener acceso a más cuentas de Google. Únicamente tocas añadir otra cuenta y vas a poder tener acceso también a esos archivos que están en esa otra cuenta. Y lo mismo vas a poder hacer con Google Fotos, Google Traductor, Maps o las aplicaciones de ofimática de Google. Aunque estas aplicaciones no te las recomiendo tanto, te recomiendo que uses WPS Office, que ya viene preinstalado en la tableta y es una aplicación que también habíamos revisado hace unos cuantos videos atrás. Es una aplicación muy útil y sobre todo gratuita. En todo el tiempo que estuve utilizando la tableta, la verdad que me parece un dispositivo
bastante robusto, es bastante fuerte, además porque su cuerpo está hecho de aluminio, una sola pieza de aluminio. Esto va a hacer también que pese un poquito, pesa aproximadamente medio kilo, sin contar con el teclado y la funda, que eso le va a agregar unos cuantos gramos más, pero déjame decirte que la tableta es bastante compacta, bastante fuerte, así que vas a sentir que tienes un dispositivo premium en las manos. Su teclado también es robusto. Cuando estés escribiendo vas a ver que las letras van a aparecer en pantalla como si estuviera siendo escritas por un teclado por cable, pero no, el teclado es el que tiene esta tecnología. Bastante buena, te lo recomiendo. Lo que no me ha gustado son los teclados que vienen preinstalados en el sistema. No me he podido acostumbrar al teclado Celia, Yandex o el teclado de Microsoft. La verdad que sí ha sido un poco difícil. Incluso al teclado de Google no me pude acostumbrar, ya que cuando escribo algunas palabras que por ejemplo tienen tilde, la tilde no aparece. Cuando quiero hacer la tilde, primero aparece la tilde y después la vocal. No se coloca encima de la vocal cuando yo lo quiero hacer. De repente ha sido solamente un problema, pero no lo he podido solucionar. Y aunque el teclado parece robusto, hay que escribir de todas formas con cuidado porque a veces las palabras o las letras se repiten constantemente y eso puede resultar un poco molesto. Pero si solamente hablamos de las funciones que tiene el sistema en la tableta, creo que tiene las funciones necesarias y básicas para que así, cuando quieras hacer alguna tarea o que quieras utilizar alguna función, la tableta te va a cumplir. Si quieres compartir la pantalla de la tableta de forma inalámbrica hacia un Smart TV o proyector que sea compatible con pantalla inalámbrica, vas a poder hacerlo muy fácilmente. Y tal cual como se hace en Android 15, vas a poder compartir toda la pantalla de la tableta o solamente una sola aplicación. Y en el caso de que compartas toda la pantalla vas a poder decidir si es que el audio va a salir por ese televisor o que el audio se mantenga y salga por los altavoces de la tableta. Y una función bastante útil que tiene este modelo MatePad 11.5S es que si quieres conectar la tableta utilizando un adaptador HDMI para duplicar la pantalla hacia un Smart TV o proyector, también podrás hacerlo de una manera muy sencilla. Solo ten en cuenta que no todos los modelos son compatibles. Esta MatePad 11.5S sí lo es. La ventaja que vas a tener con esta tableta es que si es que compartes, por ejemplo, la pantalla a través de HDMI en un proyector, vas a poder vincularlo también de manera inalámbrica hacia un Smart TV para que sí puedas tener el mismo contenido en 3 pantallas a la vez, en tu tableta, en el proyector y también en el televisor. Otro inconveniente que vi es que para compartir los contenidos de algunas plataformas de streaming es que no va a encontrar los Chromecast de los televisores o de los TV Box que tengan conexión. He probado con YouTube, va a encontrar mi televisor, pero no va a encontrar los Chromecast, solamente va a encontrar el streamer 4K. Lo mismo va a pasar con Disney Plus y también con Prime Video. Y con respecto a las plataformas de streaming, vas a poder instalar cualquier plataforma, incluso de orígenes desconocidos, como esta que está por aquí. Funciona perfectamente, espero que haya enfocado, aquí está. Así que vas a poder instalar cualquier aplicación, tanto de la tienda como de orígenes desconocidos. Y por el sonido ni siquiera te vas a preocupar porque tenemos 2 altavoces por un lado y otros 2 altavoces por aquí. En total tenemos 4 altavoces. El sonido es bastante fuerte, bastante potente. Se nota que tiene presencia con unos buenos bajos, buenos graves, agudos bastante finos porque ni siquiera el sonido distorsiona. Ya sea que quieras la tableta para escuchar música, escuchar tus podcasts o mires alguna película, el sonido no te va a decepcionar. Y si solamente quieres la tableta para que puedas leer tus libros, tenemos el modo ebook, tal cual como por ejemplo tenemos en las tabletas de Honor. La función va a ser muy similar. Lo que hace es, como ves, todo lo convierte en escala de grises. Luego puedes ajustar el brillo y así vas a poder leer cualquier historieta, cualquier libro o simplemente ver cualquier contenido sin color. Otro problema que afecta a la tableta es que transferir archivos a otras marcas va a ser un tanto difícil. Entre teléfonos y tabletas de Huawei va a ser muy fácil utilizando Huawei Share, pero entre otros modelos de otras marcas y sistemas va a ser necesario utilizar aplicaciones de terceros. Con la aplicación Share Me de Xiaomi va a ser bastante fácil, felizmente.
Únicamente instalas la aplicación en ambas tabletas, no importa si es que es Xiaomi o si es que es Samsung. Esta aplicación te va a permitir compartir los archivos de una manera muy sencilla. Bueno amigos, eso ha sido todo por la revisión de la tableta Huawei y el regreso al sistema operativo HarmonyOS. Escribe un comentario para saber si es que estás pensando en comprar la tableta, si es que has visto algún otro modelo. Escribe también si es que quieres que pruebe primero alguna función, alguna aplicación o algún juego, y yo te responderé si es que funciona o no aquella aplicación o aquella función que necesitas utilizar para que así estés seguro de si comprarla o no comprarla. Yo te diría que sí, ya no hay tanto que temer a Huawei si es que tiene o no los servicios de Google, porque hay muchísimas alternativas que solucionan esa falta de servicios nativos. Así que hasta ahora me ha funcionado prácticamente para todo lo que suelo hacer en las tabletas. Así que eso ha sido todo. Déjame un comentario, un me gusta, compártelo. Nos vemos hasta la próxima.